Dios los bendiga. Aquí está el primerito, mi hermano Martín. Y van conectando poquito a poquito. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Pasen adelante como siempre. Dios los bendiga. Siéntense como en su casa. Vamos a ir, si fijaron, hermanos, he puesto el título en signos de interrogación. Si Jesucristo resucitó. Y esto es, hermanos, porque a veces suceden eventos, suceden cosas que hacen dudar a la gente, y la gente está viviendo a través de mentiras, a través de desinformación o a través de que ellos quieren cosas en evidencia que sean probadas. Entonces, por eso el título, aunque nosotros en Cristo sabemos que sí resucitó. Pero vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 24. Libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a ir al versículo 52. Esta es la parte en la que ellos ven que es que está yendo Jesucristo hacia el cielo. La ascensión tiene como parte en el 52. Solo vamos a leer esa parte porque vamos a entrar en detalles de este hermoso pasaje después de la resurrección. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el Lucas 24, 52. Ellos, los apóstoles y toda la gente que estaba ahí, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Imagínense, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Está hablando de todos los discípulos, de todos los apóstoles y de todas las mujeres que eran discípulos de él también. Me imagino que María, la mamá de él, los hermanos de sangre de Jesús también. Oremos para que Dios revele esta palabra. Santo Señor, Dios mío todopoderoso, sea tu nombre glorificado, exaltado. Seas tú, Dios mío, poderoso, el que reciba la adoración. Bendice este tiempo, Señor, bendice a cualquier persona, Padre, que no está relacionada con tu palabra, Señor. Pero tiene esa inquietud, Señor, en el corazón de saber de ti, Señor, que si moriste en la cruz, que si fuiste resucitado, que si estás a la diestra del Padre. Pero perdona nuestros pecados, Señor, para que seas tú glorificado, Señor, y para que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Señor, esté en comunión contigo y entre nosotros, Señor, y que tú, Señor, seas el intercesor como siempre, para que tú limpies nuestros pecados ante nuestro Dios, al que tú estás a la diestra de Dios, Señor. A ti, Señor, te lo pedimos, bendice a cada uno de los que se conectan, Señor, en este tiempo. Y se hace solo a ti el honor, la honra y la gloria, porque para eso venimos, Señor, para alabarte y para escuchar tu palabra que nos edifique, que nos alimente tu palabra, Señor, que nos consuele, que nos haga incrementar, Señor, la fe. Que seas tú, Señor, exhortando corazones, que seas tú, Señor, alimentándonos en tu amada palabra, Señor, que ha quedado plasmada en la Biblia, Señor. Por Jesucristo te pedimos todo esto, Señor, amado. Amén y amén. Como decían mis hermanos, buenas noches, otra vez. Esto es el título que le puse a este tema, Jesucristo resucitó, como preguntas. Y es porque a veces, como dije, hay desinformación, duda, existe bastante palabras falsas a través de los
falsos profetas, falsos que han existido desde antes de Jesucristo, falsos profetas. También han habido falsos sacerdotes, falsos maestros, falsos pastores o líderes de iglesia que ponen mucha desinformación, ¿verdad? Y también ahí está la falta de fe de las personas, la incredulidad de muchos, ¿verdad? Y el mundo circula, como dije, a base de evidencias o pruebas, de hechos para creer, ¿verdad? Y también circula este mundo a través de la desinformación, ¿verdad? Que está todo alrededor nuestro. Dice, hermanos, en Hebreos 11, la base de este servicio es Lucas, no se lo vayan a perder, Lucas 24. Pero vamos a ir a leer en Hebreos 11 la fe que dice en el versículo 1. En Hebreos 11 habla sobre la fe, dice. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice su palabra. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice. Y en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice. En Romanos 14, hablando sobre la fe, en Romanos 14 dice, el título dice los débiles en la fe, pero en el versículo 22 está un ejemplo en los que ellos están hablando sobre la debilidad de algunos miembros y que algunos tienen algunas cosas que haciendo debilitar la fe de los otros miembros. Y están es de leer todo el capítulo. Pero lo que dice en el versículo 22, en Romanos 14, dice, ¿tienes tu fe? Como pregunta, ¿verdad? Tenla para contigo delante de Dios, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice. En el 23 dice, pero el que duda sobre lo que come, o sea, de lo que tiene enfrente, ¿verdad? Es condenado, dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí es donde hay que también tener cuidado en todas las cosas que se hacen, ¿verdad? Incluso en iglesia. Volviendo a Lucas 24, en Lucas 24, esta es la parte de la resurrección. Recuérdense que para los que no tienen la Biblia, la pueden tener también en internet. Y estas tienen las referencias en Mateo 28, del 1 al 10, en Marcos 16, capítulo 16, del 1 al 8, y en Juan 20, del 1 al 10. Vamos a quedar en Lucas 24, que habla sobre la resurrección en el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, que sería para nosotros el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, aquí está hablando de María Magdalena, de otra María, dice, y venían otras mujeres, ¿verdad? Y hallaron, dice, removida la piedra del sepulcro, en el versículo 2. Y en el 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y ahí es donde yo hago una pequeña pausa y entrando, ya estando adentro del sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Y por qué mencioné las referencias? Porque en unas referencias en otros libros, en otras epístolas, ¿verdad? Mencionan cosas, detalles que en otras no se mencionan. Y ustedes van a tener tiempo de leerlos, compárenlos, son bien hermosos, pero en unas mencionan que hay terremoto, en otras menciona que ahí están los soldados romanos,
En otras menciona que aparecen ángeles diciendo esto y lo otro, y lo más importante es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Hay unas cosas, solo lo pongo porque a veces no tenemos toda la información, y lo más importante es el texto, el mensaje, más bien dicho, el mensaje que quiere enviar Dios a través de esa palabra. Dice en el 4, aconteció que estando ellas perplejas de esto, dice aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estas tres personas con las vestiduras resplandecientes, los varones, dos varones, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, dijo, sino ha resucitado. Y ahí tenían la primera verificación, el primer mensaje, la primera información verídica viniendo del cielo, porque eran dos varones que había enviado Dios, ¿verdad? Si dice ya dando el mensaje, ha sido resucitado. No se lo dijeron los soldados, no se lo dijeron los que estaban alrededor de la tumba, no se lo dijeron personas ajenas al gran evento que había tenido Jesucristo de haber sido resucitado, ¿verdad? Dice, acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, continúa ese versículo 6. En el 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día, dice. Y esto del tercer día lo vamos a ver más adelantito, para cosas, en lo que esa desinformación o cosas innecesarias. Dice en el número 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea que todo esto venía de todos esos 3 años que estuvo Jesucristo dando las buenas nuevas, anunciando el ministerio de Él, dando el mensaje de Dios, ¿verdad? Que en parte de su misión acá. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras de Jesucristo. Y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí subrayo yo, y a todos los demás, no solamente a los discípulos. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, dice, que esto se mencionaba en el versículo anterior, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y recuerden que hay más gente, dice, porque en el 9 dice que se mencionaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, o sea, no solamente a los apóstoles. Entonces, dice que quienes dijeron todas estas cosas a los apóstoles. En el versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Y ven cómo, a pesar de que estos eran los apóstoles y también habían más seguidores de Dios, ¿verdad? Eran más discípulos de Dios que de Jesucristo, que estaban allí con ellas, conviviendo todas esas enseñanzas de Jesucristo. Aún a ellos les pareció locura. O sea, qué confianza es la que tenían, que no tenían con ellas, para no creerles ese evento, eso que habían visto en el sepulcro, de lo que le dijeron los ángeles, de lo que sucede con detalles en otros libros, del terremoto que abrió la puerta, etcétera, etcétera, hasta que ellos dijeron que les parecía locura, dice, y no las creían, dice, ¿verdad? Dice en el 12, pero levantándose Pedro, o sea, porque aún no creía, ¿verdad? En su corazón, pero levantándose Pedro a ver para qué pasaba, corrió al sepulcro. Y cuando miró adentro, continúa, dice, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí hay una parte en el que dice en el camino a Emaús. Dice en el versículo 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, dice. O
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, dice el versículo. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice. Estaban cerrados a que no lo reconocieran. Y lo dice para que no le conociese. Estaban, que no veían, ¿verdad? Que era Jesucristo. Y les dijo, les dijo Jesucristo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dice. En el 18 dice: y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, no sabes que Jesucristo fue crucificado. Y ellos le preguntaron. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Les dijo Jesucristo. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, dice. Y que cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron, dice. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que es acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros. Estaban las que llegaron del sepulcro, las que antes del día fueron al sepulcro. Bueno, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo Jesucristo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y repito, para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, dijo Jesucristo, y que entraran en su gloria, les dice a ellos. Y comenzando desde Moisés, dice que siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. O sea, Jesucristo le manifestaba a ellos todo lo que está escrito desde Moisés hasta todo lo que los profetas habían dicho de Jesucristo, incluso en el Antiguo Testamento. Y esto se lo decía Jesucristo como que si él estuviese evangelizando, discipulando, ¿verdad? Dice, luego que llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, dice. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo entonces, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahí sí reconocieron que era Dios, porque entonces les fueron abiertos los ojos espirituales, ¿verdad? Mas él se desapareció de su vista, así. Y se decían el uno el otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Sabe de todo lo de Moisés, todo lo que hablaban los profetas, la ley mosaica acerca de Jesucristo. Y cuando nos abría las escrituras, dicen ellos. Y levantándose la misma hora, o sea, del gran gozo de ellos, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Dice, a Simón Pedro. Creo que es a Simón Pedro. Bueno, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido a partir del pan, dice. Fíjese que en Marcos, esto es como referencia, en Marcos 16, del 12 al 13 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos. Está hablando de estos dos mismos, que iban de camino, dice, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros. Esta es una referencia que dice Marcos acerca de estos dos. Y aún ellos no creyeron. O sea que aún los discípulos no le creyeron a las mujeres y no le creyeron a estos otros dos
que estaban juntos con ellos al principio y que vieron a Jesús y todo esto, aún así no creían. Y esto es lo duro, hermanos, que a pesar de que se lo dijeron mujeres, Pedro fue a la tumba, estaban estos otros dos discípulos a los que les apareció Jesús y todavía ellos no creían. O sea que somos a veces, como él dijo, insensatos, de unos corazones duros, que a pesar de que vemos un milagro, que a pesar de que vemos una mejoría en nuestra vida, en nuestra relación espiritual con Dios, o vemos todas las cosas de los peligros o de todas las cosas que Dios nos salva y a veces no creemos todavía en Dios, ¿verdad? Porque todo se mueve por la voluntad de Dios, todo está coordinado por Dios. Dice, hermanos, que si hasta leyendo la literatura que no está en la Biblia o los evangelios apócrifos o extracanónicos, que son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Esto es lo que está escrito en la internet, dicen que están en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados, dice, en el canon de la Biblia israelita, en la Septuaginta griega, dice, así como tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos cristianos, como la Iglesia Católica, dice, o la Iglesia Ortodoxa, incluso la Comunión Anglicana o iglesias protestantes, iglesias evangélicas como nosotros, porque pueden tener una referencia histórica, ¿verdad? Estos libros, pero pueden traer un poco de confusión porque no están orientadas a alabar a Dios, no están orientadas a resaltar el nombre de Dios, sino que a otras cosas, quizás a una secta o por alguna índole, no fueron inspiradas por el Espíritu de Dios para que fuesen tomadas en cuenta. ¿Y qué es lo que hace esto en el hombre? Es traer confusión, porque hay libros en los que hablan sobre Judas con unas sectas. Hay libros que hablan sobre Jesús, sobre la vida de Jesús en su niñez, así como hay libros de Enoc, ¿verdad? Que hablan cosas muy apartadas, y así incluso hay sobre una segunda Eva, ¿verdad? Y así hay muchos libros. Esos son los libros que pueden confundir al pueblo, esos son los libros que pueden confundir a la gente, esos son los libros que Dios nos permitió en su Espíritu Santo para alabarlo a Él y glorificarlo, aunque pueden tener una referencia de lugares con aquí y que allá, pero no se glorifica a Dios en esa manera. Y ven como aún con testigos y aún con libros que podrían ser como que si fuesen parte de la Biblia, pueden traer un mal hacia la fe. Hay una cosa de qué se glorifica a Dios en buscar, por ejemplo, en detalles en cuanto a su resurrección o hacia la niñez de Jesucristo, ¿verdad? Si no fue escrito, o si en el caso sabemos nosotros que Él resucitó al tercer día, pero hay gente que se empeña, no, el viernes, el día sábado empezaba desde la noche anterior porque a la luz del día terminaba el viernes, y se empiezan a meditar, a entrar a detalles que no vienen al propósito de Jesucristo con nosotros, al propósito de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Al propósito de Jesucristo de hacer la voluntad de Dios. Y no porque no cumplía las 36 horas, Él realmente no pudo haber sido en domingo que resucitó. Y se ponen a indagar, a buscar información, y así es donde empieza la duda. Entonces, esta es unos ejemplos, ¿verdad? Que si el sábado empezaba al oscurecer, ¿verdad? El viernes en la noche. Y ahí empieza, no dice si fueron 36 horas, ¿verdad? Sino que dice al tercer día, y para nosotros eso nos basta.
Y eso es lo que nos hace dar ese gozo de que nosotros sabemos que Él resucitó y es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo más importante, que Él resucitó y que Dios lo glorificó y que lo puso a la diestra de su trono, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Aleluya para Dios, porque venimos a glorificar su nombre. Como seguíamos en el Lucas 24, fíjese que en el versículo 36, esto está hablando de que Jesús se aparece a los discípulos. Dice acá, fíjese, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, dice. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos, dice. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué vienen todos estos pensamientos, verdad? Quiere decir, mirad mis manos y mis pies, les dijo, que yo mismo soy, palpad y ved, les dijo. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, y como veis, yo tengo. ¿Y por qué se les mostró Dios, Jesucristo, en esta parte? Porque ellos entendían la fragilidad humana que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque Él entendió la fragilidad de que aún a pesar de que Él ya sabía de que si no lo veían todavía no iban a creer del hecho de haber sido resucitado, ¿verdad? Y eso es una parte importante que Él hizo acá, porque si el hombre busca por evidencia, no, a lo mejor se robaron el cuerpo como está escrito en otro libro, y que sobornaron los religiosos a los romanos para que hablaran de que los discípulos se llevaron el cuerpo. Pero Dios Jesucristo se manifestó ante ellos para que vieran y tuvieran evidencia de que Él había resucitado. Y como dice aquí en el 40, dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, todavía aún el gozo puede poner el corazón, o sea, no lo creo, a pesar de que lo veo, no lo creo, es como un accidente, yo me liberé y me salvé y aún no lo creo que me haya salvado de esto. Y dice, como todavía ellos de gozo y no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea que vino Jesucristo y todavía a mostrarles de que Él tenía el poder de haber sido sacrificado, de resucitar, y todavía vino a comer con ellos. Les mostró las llagas que tenía para que aún ellos creyeran. Pero ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué hace todo esto Jesucristo, verdad? Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y esto es para que todavía crean en mí, de todo lo que yo les dije, todo lo que ha hablado la ley de Moisés, todo lo que hablaron los profetas de mí. Y dice en el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, dice su palabra. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice. Por eso se mostró ante ellos, para que sean testigos, ¿verdad? Y para que su nombre fuese mencionado como arrepentimiento y para perdón de pecados. Y en todas las naciones, dice, en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense, hermanos, que en Juan 20
aquí hay una parte de la incredulidad de Tomás, porque si ustedes se fijaron cuando les dije de los discípulos, solo habían 11. Recuérdense de que ya no estaba Judas con ellos, ¿verdad? Pero incluso Tomás, hubo un momento en la que ellos estaban, cuando llegaron los otros diciendo, vimos a Jesucristo, y esta es la parte en la que Tomás no estaba en ese momento. Y como dice aquí en el Juan 20:24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, todavía, a pesar de las mujeres que hablaron, de Pedro que fue a ver el sepulcro, de los otros 2 discípulos que vieron a Jesucristo, y hoy todos lo habían visto, y todavía uno no creía a todos los demás. Es la humanidad que está en el hombre cuando estamos alejados de Dios, porque tú que conoces a Cristo y yo que conocemos a Cristo, creemos que Él resucitó y que Él está a la diestra de Dios. Como dice aquí su palabra, dice, 8 días después, dice, en el siguiente versículo, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Si aquí esto ya lo sabía Dios, ya lo sabía Jesucristo. Acuérdense que era cuando estaba en la tierra, como se ha dicho a través de este medio, Jesucristo, a pesar de que se hizo carne, Dios hizo carne, tenía esa divinidad. Él sabía las cosas, Él tenía ese don de discernimiento, ese don de visiones, ese don de saber las cosas, ¿verdad? Lo que no tenía otro ser, a pesar de que Él estaba aquí en la tierra, tenía divinidad, porque así caminó en el agua, y así sanaba enfermos, sanó leprosos, resucitó muertos, ¿verdad? Y gloria a Dios porque Él vino a manifestarse con su Hijo aquí para que creyéramos en el Padre. Y como dice en el siguiente versículo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, le dice a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, y ahí lo reconoce como Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice. O sea, nosotros, hermanos, yo creo que nos deberíamos de sentir afortunados porque creemos todas esas cosas que están escritas en la Biblia, que yo siento en mi corazón de que Él resucitó, que Él murió en la cruz por mis pecados y que está sentado a la diestra del Padre. Y va a venir aquí a la tierra, primeramente a levantar a los mártires, a los que murieron por Él. Y después dice, va a ser levantado todo aquel que cree y van a tener una unión con Él, ¿verdad? En el cielo. Dice, fíjense que hay una cosa en mi experiencia con una plática. Se recuerdan que yo vivía en el sótano, en un basement, en una casa hace 2 años o año y medio, 2 años. Y ahí había una salvadoreña, ya había llegado por unos meses antes de que yo me fuese de allí. Esta salvadoreña dice que esa hermana conocía la palabra desde adolescente, pero ella emigró a Estados Unidos y me comentó de que ella había sido secuestrada y que habían pedido rescate por ella, por los familiares que tenía en Estados Unidos. Y yo me quedé pensando, ¿y cómo puede ser esto que a pesar de que les han pagado a los que pasan la gente que se les llaman coyotes, cómo pudieron haberle pedido rescate a ella?
Es algo que no cabía en mi mente, que a pesar de que hay una persona le paga a otra para que lo pase y después le pide rescate, es algo que me quedó a mí y no entiendo o no lo creía porque no lo había visto. Pero hasta que yo vi unos documentales de que eso existe y ya viene transcurriendo según las noticias desde hace años que los mismos coyotes a los que les pagan miles y miles para pasarlo a la frontera los amenazan de muerte. Y ella me comentó incluso que hasta violaron a una muchacha que estaba en el grupo de ellos. Por ella no sé cuántos miles pidieron solo por rescate. Si no, ahí hubieran quedado quizás asesinados. Y así vi ciertas noticias de un tráiler en el lado del lado de México lleno de cuerpos, o los quisieron extorsionar o los quisieron ocupar para llevar drogas, no se sabe, pero todo un tráiler, un furgón encerrado con los muertos en una colonia. Ahí los habían dejado cerca en el norte de México. Y son cosas que hasta que uno no se da cuenta, a pesar de que Andy le menciona unas cosas, uno deja de creer en ciertas cosas. Ven hoy en las noticias esta semana como esa pipa de inmigrantes, por ejemplo, que decía, habemos como 80 y hay unos muertos y no tenemos oxígeno. Hallaron la pipa, pero no hay cuerpo. Y uno todavía se podrían preguntar, ¿existe esto? ¿Está sucediendo esto? Y esto ya había salido en noticias. Esto ya había salido en noticias de hay gente que la tienen encerrada y no le ponen el aire acondicionado porque si no se ven por los sensores de temperatura. Al bajar la temperatura en el camión, sube la temperatura de los cuerpos y ahí los detecta. Entonces tienen que ir con el cuerpo caliente, todo caliente para no ser detectados, y ahí es donde ellos sufren estas otras tragedias atravesando las fronteras. Y es bien triste y no lo creemos hasta que lo vemos, ¿verdad? Y aún así se podrían decir, a lo mejor era mentir esa llamada de que iban en esa pipa. Pero solo son unos ejemplos, hermanos, de que suceden cosas. Hoy estamos el 14 de febrero. En un mes más vamos a tener un año de esta restricción que tuvimos el 14 de marzo. Y me acuerdo yo porque el día que cumple años mi hija. Y ese día andaba en la tarde con el hermano Alfonso cuando recibió la llamada de la hermana Maricel de que no iba a haber servicio el día domingo. Y todos los demás recibimos el texto a través del grupo de WhatsApp de la iglesia para que no iba a haber servicio. Y aún así, si a nosotros nos hubieran dicho meses antes, octubre, un comentario, no, aquí se va a cerrar la iglesia, ya no van a haber más servicio y todo el mundo se va a quedar en la casa, ¿ustedes creen que lo hubiéramos creído? Yo creo que no hubiéramos creído, y miren, ya vamos a tener un año en esta restricciones, ¿verdad? Y en estas pruebas que han tenido muchos sin trabajos, en salud, en la economía, incluso hasta algunos que no se pueden reunir o no tienen ni siquiera los medios de internet para poder ver prédicas en la internet. Y ahí es donde nosotros podemos decir, si me lo hubieran dicho antes no lo creería, pero está sucediendo. Y nosotros todavía no sabemos cuándo esto va a terminar. ¿Se recuerdan de esa broma que puso mi hermano en el Facebook diciendo, no quiero llegar a Navidad, no quiero llegar a fin de año, vistiendo así, y salían unas parejas totalmente como que eran trajes de astronauta, ¿verdad? Y yo le dije de broma, no, vamos a llegar al Día del Padre, pero no del año pasado, del 2020, sino que el 2021. Pero de broma en broma vamos a pasar incluso esta fecha. Nosotros no sabemos y solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y todo esto no lo hubiéramos creído antes, ¿verdad? Que íbamos a quedar tanto tiempo aislado, ¿verdad? Fíjense que hay una cosa que dice un pastor que yo veo en internet, un pastor español que se refiere a esto. ¿Será esto lo nuevo normal?
esta vida va a ser normal de aquí en adelante, no lo sabemos porque solo Dios lo sabe, pero ¿será esto lo normal ahora? Y todo lo anterior era ya algo que ya pasó a la historia, así como ha pasado en otras cosas. Imagínense todo lo que se ha visto de Hiroshima, todo lo que se vio de las bombas atómicas, todos los destrozos que hubieron por la Primera Guerra Mundial, todos los destrozos que hubieron por la Segunda Guerra Mundial, todo eso, si se lo hubieran dicho que eso iba a pasar, creo que nos hubieran metido en guerra. Y todo eso va a ser peor después de que Cristo venga y se lleve a su iglesia, después de que Él venga a ser, venga otra segunda vez para hacer juicio a toda la tierra. Y todo esto va, y la gente no lo cree. La gente no cree que Jesucristo es Dios y que no creen que a través de Él pueden tener una oportunidad allá en el cielo y no tener esta segunda muerte, se dijese, ¿verdad? Allá en el infierno, porque la primera muerte va a ser aquí, la segunda sería en el infierno, para los que no creen en Él. Y todavía no lo cree la gente está solamente a través de evidencias, de esas cosas que si no lo prueba la ciencia no lo van a creer. Y así vemos nosotros de que hay pruebas del arca de Noé allá en Turquía, o las pruebas que han hecho excavaciones en Jerusalén y han podido hallar dónde está la ciudad de David, que está pegada a Jerusalén, al templo. Es una área. Y ahí hallaron todavía partes de aquel reinado que fue destruido por Babilonia. Y se encuentran sellos todavía de esa época. Se encuentran sellos de los documentos que ocupaban para esa época. Y esa es prueba. Esa es prueba para los que buscan ciencia, pero aún así no creen en Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, como dice en Lucas 24, en Lucas 24 está hablando de la ascensión, dice. Aquí habla ya en el 50, el versículo 50, Lucas 24, 50. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, dice, y alzando su mano los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice su palabra. Pero como dice en el 52, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Pero se fijan cuánto se tardaron para regresar a Jerusalén ya tranquilos, viendo a Jesucristo que iba en ascensión, y ahí ya tenían gozo. Y todos sus corazones turbados, todos sus corazones con dudas, todos sus corazones afligidos porque no vieron el cuerpo, porque si se lo habían robado, por lo uno y por lo otro, hasta que Jesucristo se apareció y que estos fueran los testigos, que estos fueron los que escribieron los libros, que estos fueron los que inspiró el Espíritu Santo para que escribieran esta palabra, para que tú creas, para que nosotros creamos, hermano. Para ellos esto fue lo que creyeron y palparon aún esta época, que el mundo no cree. Fíjense que en Juan 20 dice, ¿verdad? Como leímos antes en el 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. Y yo me siento entonces bienaventurado porque creo en lo que ellos vieron. Y yo creo en que Jesucristo vino y vino por todo el mundo, ¿verdad? Como dijo antes de la ascensión, ¿verdad? Para que dice, para que fuese proclamada su palabra, ¿verdad? Para que sea predicase su nombre, dice, en el arrepentimiento, dice, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y yo creo en eso. Yo creo en eso. Y nosotros, gracias a Dios de mi hermano, y nosotros creemos en esto.
Y para aquel que no conoce de Jesucristo, que no cree en Jesucristo, dice en Juan 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Y dice, continúa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice. El que en él cree no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, hermanos. Este era mi mensaje, y que sea un mensaje para aquel que no cree en Jesucristo, que vino a dar testimonio, ofreciendo su vida por todos nosotros para que creamos en Él y que busquemos la verdadera palabra que está en la Biblia, su verdadera palabra que está escrita en todos los libros, desde el Génesis, la ley mosaica, por los profetas. Y Él vino a la tierra a sacrificarse y dar testimonio de Dios Todopoderoso. Creo que no hay más peticiones de las acostumbradas, siempre por el pastor Bob, por Lizzie Darien, en la protección del virus. Y siempre creo que estamos orando por la hermana Amparito, así como el hermano Jorgito y Estelita, y por todos los hermanos mayores, ¿verdad? Y hasta por los niños. Ya vi tarde el mensaje de la hermana Julia pidiendo por esta persona que había estado en COVID, y se sigue orando, y bueno, al menos en mi corazón también por el hermano de hermana Francisca. Oremos, hermanos, para que Dios sea con nosotros siempre alimentándonos, y toque que esos corazones que aún no creen en Él, para que tengan esa dicha de conocer a Jesús y muestre las maravillas de que solo con Él podemos seguir adelante. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Se hace a ti, Dios mío, todopoderoso, el honor, la honra, la gloria, porque para eso venimos, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para alabar tu nombre, para que tú nos alimentes, Señor, con tu palabra, para que tú nos edifiques, para que tú nos exhortes, para que tú, Señor, nos alientes, Señor, con tu palabra, y nos alimentes, Señor, para que sea, Señor, tú glorificado, Padre, por tu gran amor, por tus palabras, Señor. Tú sabes que somos de un corazón duro, que a veces no creemos las cosas, Señor, y tenemos ahí pruebas, Señor, tuyas, que aún tus discípulos no creyeron en ciertas cosas, aún cuando te veían, Señor. Pero tú revelaste con tu Espíritu Santo las cosas, y de esa misma manera has hecho con nosotros, Señor. Nosotros creemos que tú fuiste resucitado, y que tú venciste el mundo, y el mundo no tiene nada contra ti, Señor, no tiene poder contra ti, porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado, Señor. Y fuiste resucitado el tercer día, y estás a la diestra del Padre, Señor. Y a ti se te ha dado todas las cosas, porque por ti fueron hechas todas las cosas, y para ti fueron hechas todas las cosas. Por ti, Señor, estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bendición. Gracias, Señor amado, porque tú eres digno, y no hay otro nombre más alto que el tuyo. Rey de reyes, Señor de señores, el Hijo Dios, al que venció el pecado y venció el mundo, que venció la muerte. Está sentado ahí en el trono, y estás listo, Señor, en el momento que tú quieres a llevarte a tu pueblo, a llevarte a todos aquellos que murieron primeramente creyendo en tu nombre, Señor, por aquella esperanza, aquellos que no tuvieron esa oportunidad de conocerte, pero por esa esperanza murieron en el pasado, Señor, porque tú eres digno, Señor, de alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por todos los días que tú traes, Señor, palabra a nosotros, y nos alimentas y nos edificas, y nos das esa paciencia para llegar hacia ti, Señor. Tú eres el que
nos sustenta cada día, Padre. Gracias, Señor, por ese tiempo en el que podemos alabarte. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que traen tu alabanza, por los que traen tu palabra, por aquel, Señor, que cree en ti, quiere alimentarse día a día, conectándose todos los días, Señor, por este medio, Padre, escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo permites. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace la bendición. Y tú permites las cosas, Señor, que tu palabra se propague, Señor Santo. A ti el honor, la honra y la gloria, y te pedimos por todos, Señor, nuestros familiares, en cada uno de nuestros países, Señor, así como en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Cuba, Señor, en Guatemala, en Honduras, Señor, en El Salvador, así, Señor, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Perú, Señor, en todos nuestros países, Señor Santo. Seas tú exaltado y glorificado, y que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos en sus necesidades, en sus peticiones, en sus oraciones, en sus deseos, Señor, en sus angustias y aspiraciones. Que seas tú, Señor, el que sea glorificado haciendo esas bendiciones, Padre. Y que nos dé victoria, Señor. Que seas tú, Señor, el que quite la enfermedad, el que quite la desesperación, la angustia, el dolor, Señor, en el cuerpo. Que seas tú sanando, Señor, esas presiones arteriales. Que seas tú, Señor, sanando esos bronquios, Padre Santo, esos músculos, fortalécelos. Seas tú, Dios mío, bendiciendo a cada uno de los que necesitan sanidad, Señor. Y seas tú, Señor, como abriste, Señor, ese entendimiento y abriste los corazones de tus discípulos, que seas tú tocando los corazones de estas personas, Señor, que escuchan este mensaje, Padre, que crean en ti, que tú moriste por todos nosotros, por nuestros pecados, y que tú eres el único, Señor, el intermediario ante Dios para llegar a Dios, Señor. Que no hay hombre, Señor, más que solo tu nombre, Señor. No hay hombre en la tierra por el que se puede llegar a ti, Señor, solo por Jesucristo. Y gracias, Señor amado, a cada uno de los que están contigo, Señor, buscando de tu alimentación, Padre. Bendícelos. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu paciencia. Gracias porque tú nos alimentas y tú nos sustentas. Y gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Seas tú glorificado y exaltado, Padre mío bendito. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y se hace a ti el honor, la honra y la gloria. Bendito seas, oh Jehová Altísimo. Bendito seas junto con tu Hijo amado y tu Espíritu Santo, Señor. Pasen buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Y seguimos domingo a las 2:30, lunes a sábado a las 7 de la noche. Y Dios los bendiga mucho. Buenas noches.